mucha similitud en cuestiones de resolución, ¿ya? Lo que interesa aquí simplemente es el porcentaje de azúcar. Yo les he comentado en su momento que cuando usted esté en la industria, de cierto modo, no va a necesitar realizar ningún tipo de cálculo, ¿ya? De cierto modo, simplemente son revisiones rutinarias que ya están plasmadas en algún software o interfaz, ¿ya? Dentro de la industria. Cada industria maneja su propia interfaz donde de cierto modo puede hacer las verificaciones de del camino que va siguiendo el proceso. Sin embargo, los problemas que vamos a resolver no sirven como base para poder dinamizar y agilizar la toma de decisiones, ¿ya? Y de cierto modo entrenar lo que es la mente, ¿ya? Entonces, con base en esta información, vamos a dar resolución del siguiente problema. Es un problema, en efecto, que se estaciona o posiciona dentro del sector azucarero. Y bueno, no lo hemos acomplejado mucho, de manera que pues, podamos entender realmente de qué trata todo esto, ¿ya? Vamos a hacer uso de algunas ecuaciones que de repente hemos visto, como la ecuación de Charle, para que veamos cómo funciona la temática de todo esto. Permítame un momento. Me olvidé pasarles el tema de sus notas de los trabajos grupales. Hoy día se las voy a pasar. Qué pena, anoche quedé hecho bolsa. Así que volví muy temprano, ¿listo? Me disculpo por lo que de repente se quedaron a la espera de eso. Bueno, vamos a dar resolución al problema y lo primero que toca hacer, pues, en caso de haber un enunciado, es leerlo, ¿no? Dice de la siguiente manera. En la siguiente figura se muestra un diagrama de proceso simplificado, ojo, ¿no? Simplificado de la fabricación de azúcar. La caña de azúcar se alimenta a un molino donde se extrae el jugo de caña por trituración. El bagazo resultante contiene un 80% de fibra, ¿ya? Los datos este, eh, son manipulables, ¿ya? Se puede elaborar en Excel inclusive una manera de realmente dinamizar y cambiar estos datos y ver cómo trasciende todo esto, ¿no? O sea, cómo va cambiando en la medida que yo voy moviendo algunos datos. Yo les voy a pasar un ejemplo para que ustedes lo puedan tener simplemente como complemento de repente para más adelante, ya de este mismo problema de repente. Bueno, continuemos la lectura. El jugo de caña alimenta un proceso de tratamiento de jugo, donde a la salida del proceso final de filtrado se logra separar toda la fibra y se produce un jugo clarificado, conteniendo 15% de azúcar y 85% de agua. El evaporador produce un melado en el que la relación másica de agua y azúcar es de 1.5 a 1. Y el cristalizador produce una tonelada métrica de cristales de azúcar, ¿no? Una tonelada métrica es 1000 kilos, ¿no? Determinar, inciso A, el agua alimentada en el evaporador, ¿sí? La masa de saturación en el cristalizador, el flujo de alimentación de la caña de azúcar y determine si el producto se encuentra en óptimas condiciones si la humedad es de 0,055 y el porcentaje de polarización es de 99.7. Aquí, me equivoqué, es eso. Listo. Entonces he acotado algunas ecuaciones. En su examen de repente no precisa meter ningún tipo de formulario. Todas las ecuaciones van a estar ahí, ¿ya? Esto no es una competencia de quién se memoriza la fórmula, simplemente tenemos que entender la conceptualidad de cómo funciona todo esto. ¿Listo? Entonces, tenemos el problema. El problema es que yo no sé cuánta agua se elimina por el evaporador. Es que no sé cuál es la masa de saturación en el cristalizador a esta temperatura, ¿no? No sé cuánto de caña yo tengo que insertar para producir una tonelada de cristales de azúcar. No sé. Y tampoco sé
según los parámetros de calidad, si el azúcar que va a salir va a ser apto para poder almacenarlo. Entonces, esa es mi pregunta. Yo me he llenado de alguna información del proceso. Aquí podemos ver la información del proceso que está plasmado en este diagrama de proceso, ¿no? Entonces, cuando usted vaya a la industria y tenga una problemática o una consulta, lo que pueda hacer de repente es simplemente visualizar qué datos tiene a disposición. Y con base en esos datos ya puede hacer un análisis simple, ¿ya? De ese equipo en particular. En algunos casos de repente le toca hacer balances de materias a mano pequeñitos para que usted pueda sacar ciertas conclusiones, no decisiones, conclusiones, para que usted pueda, con base en esas conclusiones, ver alternativas de solución. Entonces, con base en toda esta información, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, tenemos el diagrama de proceso entendiéndose que X es la fracción másica del azúcar, Y es la fracción másica del agua y fracción másica de la fibra, ¿no? Estamos hablando de fracción másica por el tema de que también está la fracción volumétrica, la fracción másica volumétrica, ¿no es cierto? Entonces, netamente másica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con esta información? Lo primero, pues empezar a responder todas las consultas o las dudas que puedan haber, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a hacer los balances de materia. Se sabe que el sitio o el punto por donde uno debe iniciar a hacer los balances de materia es desde el sitio donde posee mayor tipo de información, ¿ya? En este caso yo aquí tengo un montón de información, tengo composiciones, sin embargo no tengo ningún tipo de información de flujo, ¿no es cierto? No tengo ni el flujo 1, ni el flujo 3, ni el flujo 2. Tengo el flujo 4, pero no tengo otra información. Sin embargo, yo sé que a la salida por aquí, por este punto, este diagramita simple, por ejemplo, lo hice en Visio, muy cómodo para trabajarlo en Visio, no está hecho aquí en Excel por si acaso, ¿no? Entonces, yo sé y tengo de datos que a la salida saco o tengo que sacar 1 tonelada, ¿no? Por cada hora. Entonces, yo puedo partir desde este punto y ver qué ecuaciones voy obteniendo. Cuando yo hablo de balances de materia, alguien dirá, no, pucha, ¿y yo de dónde comienzo a resolverlo, no? No hay una información específica que le indique de dónde quiere empezar a resolverlo, ¿ya? Usted puede, si quiere, empezar a hacer un balance de materia aquí, en el filtro, en el molino, en el evaporador. En este caso voy a comenzar en el cristalizador. Y en la medida que vaya haciendo los balances de materia, puede de manera matemática conjugar o combinar algunas de sus ecuaciones y de esa manera ir dándole solución a todo esto. Alguien dirá, ¿no? ¿Por qué no sacamos los grados de libertad de todo esto? Se puede sacar los grados de libertad, podemos sacar los grados de libertad, ¿ya? Sin embargo, en esta ocasión no lo vamos a sacar porque es otro dato adicional que tendríamos o sea, otro tiempo extra. Al final sí lo vamos a sacar para que podamos ver, porque no sabemos cuántas ecuaciones todavía podemos sacar, ¿no? Vea, son varios balances parciales, digamos, ¿no? Varias ecuaciones individuales para empezar en cada proceso, entonces pues es técnicamente un, un adicional más que creo que no vale la pena. Ya, sigamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros, que les estaba comentando, es hacer el balance. Yo voy a tratar de usar Excel como una pizarra como tal, ¿ya? Y vamos a copiar, pegar cierta información. Permítanme un momento, vamos a hacer esto de acá. La solución del problema. ¿Listo? Entonces, vamos a nosotros comenzar haciendo un balance global donde en el cristalizador, ¿ya? Vamos a hacer un balance global en el cristalizador. ¿Listo? Entonces, con base en esta información, yo diré lo siguiente, ¿no? Permítame un momento, ahí está. Del cristalizador, si yo quiero hacer el balance global, yo sé que está entrando
Vamos a hacerlo como debe ser, ¿listo? Vamos a hacerlo. Sabemos de que la ecuación de balance general es entrada menos salida más generación menos consumo igual a acumulación. ¿No es cierto? Perfecto. Se sabe que de esta información de acá vamos a despreciar el tema de la acumulación. Sabemos de que la acumulación va a ser cero. Sabemos de que no hay generación. Sabemos de que no hay consumo porque no hay reacción química, ¿no? Entonces, en base en esta información, nuevamente, nosotros podemos decir lo siguiente, ¿no? Podemos decir que la entrada es igual a la salida. Y con base en estos datos podemos nosotros llegar a decir que en este punto, permítame, ¿ya? Podemos decir que el flujo másico 6, que es lo que está entrando, solo le voy a poner M6, ¿ya? Porque poner el flujo, bueno, vamos a ver, vamos a hacerlo más rápido. Ahí está, vamos a poner flujo una vez. Ya, el flujo másico 6 va a ser igual a ¿qué? Veamos, aquí en el cristalizador está entrando 6, sale 8 y sale 9. Entonces, sale 8 y sale 9. ¿No es cierto? Entonces aquí ya tenemos nosotros una primera ecuación. ¿Sí? Sigamos analizando entonces. Un poquito más por acá. ¿Ya? Entonces ya hemos nosotros hecho el balance en este punto. ¿Qué dato informativo tenemos acá nosotros? Tenemos el flujo másico 8, ¿no es cierto? Porque nos dice que lo que está saliendo del cristalizador es 1 tonelada por cada hora. Perfecto. ¿Qué es lo que hacemos ahora nosotros? Seguimos haciendo más balance. Entonces, vamos a hacer un balance también en este punto. ¿Por qué razón? Porque vea, aquí dice, el evaporador produce un melado en el que la relación másica de agua y azúcar es de 1.5 a 1. Entonces, ¿qué significa esto? Voy a copiar esto de acá, de repente voy a anotarlo por aquí como dato, ¿ya? Vamos a poner acá relación másica, como un dato simplemente, relación másica, ya en el evaporador. ¿Listo? Salida de evaporador. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener una relación másica a la salida del evaporador de ¿qué? De agua. Voy a ponerlo así para no poner H2O. Y vamos a tener también de agua y azúcar, ¿verdad? Azúcar. ¿Es de cuánto? 1.5. En este momento alguien me está escribiendo. Ah, ya. Listo. Entonces, este es un dato que tenemos en la pregunta, ¿no es cierto? Vea, dice, el evaporador produce un helado en el que la relación másica agua y azúcar es de 1.5 a 1, ¿no es cierto? Entonces, exactamente lo mismo acá. O si alguien lo quiere ver de diferente manera, es como decir así, ¿no? Relación de 1.5 a 1. Usualmente el dato que da primero corresponde a la primera o al primer dato numérico que da la relación y el segundo al segundo. Entonces es correlativo. ¿Listo? Para que usted lo entienda. Ya lo voy a dejar así de repente para alguien que bueno, lo necesita así, ¿no? Y bueno, también tenemos de dato la siguiente información.
¿no es cierto? Vamos a hacer esto acá, así. Tenemos el flujo másico 8, que es de 1000 kilogramos por cada hora, ¿no? Entonces esta es la producción de azúcar, ¿no? Entonces son datos técnicamente adicionales que nos da el problema, ¿ya? Con todo esto ya tenemos nosotros cierta información. Ahora, ¿cuál es el análisis que tenemos que hacer acá? Lo primero es que mínimamente para poder empezar a resolver un problema, si es que no dispongo muchos datos, yo debo hacer el balance en dos sitios. Yo ya he hecho el balance en el cristalizador porque tenía el dato de los 1000. Voy a hacer también el balance en el evaporador. ¿Listo? Vamos a hacer el balance global en el evaporador, ¿ya? No estamos haciendo balances parciales porque no poseemos mucha información. Aquí podemos suponer de repente que el agua evidentemente va a ser pura, ¿no? Y aquí a la salida, pues no podemos suponer con qué está saliendo. Solamente de repente tenemos como dato que hay un 99.7% o sea, en los grados de polarización, ¿ya? Pero hay otro pequeño porcentaje que no podemos suponer, ¿ya? Tampoco sabemos la cantidad exacta acá, que evidentemente puede salir de aquí, ¿no? Sí, se podría hacer un balance parcial, se podría hacer un balance parcial, ¿ya? Se podría hacer un balance parcial. Pero para hacer balances parciales, realmente tiene que haber una exigencia un poquito ausente de datos, ¿ya? Siempre comience haciendo balances globales porque es la manera más sencilla de poder ver qué información usted puede sacar de un proceso. Ya si ve que realmente la cosa se complica y no puede obtener más datos de información de sus balances globales, entonces recién proceda a utilizar los balances parciales, ¿ya? Entonces, en el evaporador, ¿qué es lo que tengo yo? Tengo lo mismo, ¿no? Entrada menos salida, ya. Tengo la entrada del flujo másico 5, ¿ya? ¿Qué es lo que sale? El flujo másico 6 y sale el flujo másico 7. Ya, nuevamente acá, ¿qué es lo que no tengo? Yo no tengo aquí, ¿qué dato? No tengo, por ejemplo, el dato 5, tampoco tengo el dato 7, que es lo que me interesa, ¿no es cierto? Ya tenemos la incógnita de cierto modo presente en nuestro balance, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer el siguiente análisis. ¿Qué análisis? Vamos a usar esta relación. Voy a copiarla por aquí, ¿ya? Vea, nos dice que del evaporador sale agua, sale en esta relación másica, ¿no? Entre agua y azúcar, de 1.5 a 1. ¿Qué significa? Este flujo másico 6 que está saliendo en esta relación másica ingresa a este cristalizador, o sea, esta misma relación ingresa, solamente que aquí se llega a subdividir, ¿no es cierto? Y estos 1000 kilos que salen del cristalizador estaban de alguna manera también presentes aquí en este punto número 6. Me dejo entender, ¿no es cierto? Solamente que en la cristalización se le ha quitado la cantidad de agua. ¿Qué cantidad? Pues no sabemos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es basarnos también en esta misma relación que debería mantenerse aquí, en este punto. ¿A qué quiero llegar? Que yo puedo decir que esto va a ser igual a, permítame, el flujo másico 9, y esto va a ser igual al flujo másico 8. Para que alguien lo entienda de repente, lo voy a poner así. Sí.
Entonces vuelvo a aclarar acá, ¿ya? Vamos a poner acá, ya, vean. Nuevamente, nos da una relación a la salida del evaporador, nuevamente una relación másica que me indica que está saliendo 1,5 de agua en relación al azúcar, es decir, está saliendo 1,5 veces, está saliendo 50% más en comparación de lo que sale el flujo másico de azúcar. Ahora, este flujo másico de azúcar son exactamente estos 1.000 kilos que están saliendo aquí. Pero ojo, ¿no? Aquí lo está manejando en términos de relaciones, no en cantidades definidas, ¿no es cierto? Entonces, esta misma relación que está entrando acá queda redistribuida aquí en el cristalizador. Entonces, por eso nosotros hacemos esta similitud acá. Entonces, con base en esta información que yo tengo aquí, ¿ya? ¿Qué puedo yo hacer? Vean, lo que puedo hacer yo en este punto es despejar M9. Entonces, yo puedo decir aquí, permítanme, puedo decir que M9 va a ser igual a 1,5 M8, ¿cierto? Entonces, es exactamente la misma temática, solamente que hemos despejado M9. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Podemos nosotros reemplazar esto de aquí en la ecuación número 1. Entonces, voy a llamar yo esto de acá, ecuación número 3. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer va a ser reemplazar. Ya, voy a permitirme un momento, vamos a ver esto aquí. Reemplazamos ecuación 3 en ecuación 1, ¿cierto? Ahí está. Esto y vamos a hacer el reemplazo correspondiente. Listo. Entonces ya tenemos el reemplazo. Lo que podemos hacer ahora acá es factorizar y esto nos va a quedar de esta manera. Va a quedar de esta manera. Y bueno, ¿cuánto será el resultado? ¿Alguno de ustedes está con calculadora de repente en mano? Pero bueno, esto es 1.000 técnicamente, lo vamos a hacer por acá. Esto va a ser igual a 1.000 por 1 más 1,5. ¿No es cierto? 2.500. Entonces aquí va a ser 2.500 kilogramos hora. Cuando se corte, por favor, podemos nosotros ingresar nuevamente este, al mismo enlace, ¿listo? ¿Dónde estaba esto?
y contorno A. ¿Ya? Entonces ya tenemos nosotros ese valor, tenemos M6, ¿ya? Bueno, nosotros ya tenemos M6, tenemos esta variable, sin embargo, nos sigue faltando M5 para poder determinar M7, que es lo que nos interesa, saber cuánta agua se ha eliminado del evaporador, ¿no? Entonces, seguimos haciendo balance para poder determinar el valor de M5. Permítame. Ya acabo de leer un mensaje, me acaba de enviar uno de sus compañeros. Me olvidé de grabar. ¿Alguno de ustedes está grabando de repente? Bueno, cuando volvamos a retornar la reunión, volvemos a grabar ya. Ahí no hemos avanzado mucho. ¿Listo? Solamente hemos encontrado una variable que de cierto modo no llega a ser el dato final, ¿no es cierto? Entonces así. Bueno, entonces sigamos resolviendo hasta donde se corte, ¿ya? Nos quedan 5 minutos todavía. Entonces, ya hemos determinado nosotros M6, ¿no es cierto? Aquí tenemos nosotros M5, nos hace falta para poder determinar M7. Como ya no podemos hacer más balances globales, como les comentaba, hay que agotar todo todas las opciones, procedemos a hacer balances parciales. ¿Listo? Vamos a hacer entonces un balance parcial de esta misma ecuación. Ya, lo voy a recorrer un poquito más para acá. Aquí. Vamos a hacer un balance parcial. Evaporado. Balance parcial para el azúcar. Vamos a poner. ¿Ya? ¿Por qué el azúcar? Azúcar. Porque tenemos los datos, como les comenté, del azúcar, ¿no es cierto? Aquí en el jugo clarificado tenemos también datos de información. Nos dice que sale con 15% de azúcar y un 85% de agua. Lo vamos a añadir de una vez para que podamos trabajarlo. ¿Listo? Entonces aquí va a ser permítanme, listo. Voy a ponerle X5 directamente. Sale con 15%, ¿no? Y sale con 85% de agua. Estos son datos ya de mismo problema. Listo, entonces lo vamos a poner por aquí. ¿Ya? Lo vamos a poner por aquí. Entonces, vea, tenemos el dato del azúcar y también lo tenemos aquí en el punto 6. Solamente que nos lo da en forma de relación. ¿No es cierto? Nos lo da en relación. Pero nos dice, ¿no? ¿Qué cantidad está saliendo de agua? ¿Qué cantidad está saliendo de azúcar? Que es exactamente hablar de fracciones. Solamente que aquí la pregunta aclara y dice que está saliendo una fracción o una relación másica, ¿no es cierto? Másica. Pero ¿cómo convertimos esto a fracción? Sencillo, ¿ya? Porque usted sabe que una fracción siempre está con base al 100%. Y esto como es una relación, vea, 1 es 100% y 1.5 es 150%, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simple, ¿ya? Primero vamos a hacer el balance parcial. No vamos a copiar esto ya por el tema de que ya está arriba y vamos a hacerlo así. En este momento, vamos a copiar esta variable de acá, aquí. Entonces, aquí, como el azúcar es X, podemos verlo acá, fracción básica del azúcar, vamos a ponerle X, ¿no? Entonces vamos a ponerle esto a todo, tanto esta parte como esta de acá.
Solamente que aquí le vamos a poner 6. Vamos a poner 6. Y le vamos a poner 7. Y aquí le vamos a poner 7. ¿No? Y este le vamos a poner una ecuación número 4. ¿Ya? Entonces ya tenemos nosotros esta situación. ¿Listo? ¿Cómo sacamos entonces nosotros la fracción número 6? De la siguiente manera. ¿Ya? Nuevamente vamos a seguir haciendo el análisis como tal, pero lo vamos a hacer aquí arriba. Ya, lo vamos a hacer aquí arriba. Aquí al lado lo vamos a hacer. ¿Ya? ¿Cómo hacemos todo esto? Como estamos hablando de fracciones, ¿listo? Esto simplemente se deduce de la siguiente manera. Usted sabe que una fracción x más y debe ser igual a ¿qué? A 1, si estamos hablando del tema de fracciones, ¿no es cierto? No hablando de tema porcentual, ¿ya? Entonces, esto de acá rige aquí. Solamente que no sabemos cuánto está saliendo de azúcar y cuánto está saliendo de X, de Y. Lo voy a poner con subíndice. Lo hablado anteriormente, una manera sencilla de saber las fracciones o la composición a partir de una relación es basándonos en esta información, ¿ya? ¿Cómo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Yo voy a poner aquí lo siguiente, ¿ya? Voy a ponerle análisis, ¿ya? De la fracción a la salida del evaporador. Básicas a la salida del evaporador. Perfecto, ¿ya? Entonces yo lo voy a poner así. Listo, entonces, ¿cómo hago? Me baso, como les comentaba, en esta relación. ¿De qué manera? Cuando ustedes vean una relación, guíese por esta información. Todo esto está basado con un enfoque al 100%, ya porque es una relación como tal. ¿Qué significa? Lo que usted debe hacer es lo siguiente, ¿ya? Dice, ¿no es cierto?, que la cantidad de agua o la relación más entre agua y azúcar es de 1,5. Es decir, que por cada 100 kilos, por así decirle, de azúcar, sale 100 kilos más el 50%. Me dejo entender, ¿no es cierto? Lo que significa que usted debe aquí analizar y realizar la siguiente suma. 150 más 100, basándonos en los porcentajes. Los 150 por el tema del 1,5, ¿ya? Y los 100 por el tema del 1, ¿ya? Entonces, si yo sumo esta situación, me da 250. Lo que significa que la fracción del punto 5, nuevamente, como son relaciones, va a ser igual a ¿qué? Estamos hablando que 5 llega a ser ¿qué cosa? Llega a ser que X, perdón, llega a ser el azúcar. Entonces yo diré 100 dividido entre 250, ¿no? Vuelvo a aclarar, es una relación y la sumatoria de estos dos llega a ser el total, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Vamos a ver. 0,4, ¿no?
lo que representa esto al 40%, ¿verdad? Lo que significa que Y va a ser la diferencia. Y va a ser igual a 150 y será la diferencia. Tiene que ser la diferencia. Si usted lo calcula numéricamente, pues imagino que le va a dar ese valor. ¿Listo? Entonces nosotros ya tenemos esta información. Listo. Con esta información, ¿qué es lo que hacemos? Ya, pues nos venimos nuevamente a este punto. Perdón, aquí no sería X5, ¿no? Nadie me corrigió. Estamos hablando del punto 6, porque estamos hablando de esta línea 6, ¿no es cierto? Ya, listo. No fue más. Entonces ya tenemos nosotros el punto 6, X6, que es la fracción. Ya tenemos cuánto vale X6. Perfecto. Ya tenemos todo eso. ¿Qué es lo que nos faltaría para poder determinar M5? Por ejemplo, esto de acá va a ser igual a ¿qué? Si estamos hablando de azúcar, va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Igual a 0. Porque en la línea 7 o en la salida 7 no hay azúcar, está saliendo solamente agua, ¿verdad? Entonces, esta ecuación quedaría reducida de la siguiente manera. ¿Verdad que sí? Despejando M5, yo puedo llegar a la conclusión siguiente. ¿Verdad? Si despejo me va a quedar así. ¿Ok? Entonces, si yo hago cálculos como tal, o sea, lo calculo, esto me saldría o sería igual ¿a qué sería igual? Pues sería igual esto a 2500 por la fracción 6, que es 0.4, y x5, que llega a ser 0.15, ¿no? Siempre lo manejamos ya en decimales, no en porcentaje. ¿Listo? Entonces ya lo tenemos acá. Entonces, listo. Entonces, esto va a ser igual ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 2500 por 0.4 dividido entre 0.15. ¿No? Va a ser igual a todo esto de acá. ¿No? Entonces nosotros ya tenemos el flujo másico 5. ¿No? Perfecto, ya lo hemos hecho. Continuando con la resolución como tal, lo que nos interesa es el tema de cuánta agua se elimina del evaporador, según la pregunta o el inciso A. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues determinamos ese valor. ¿Con qué ecuación? Con la ecuación número 2. Entonces, nosotros vamos a tener acá, permítame, de la ecuación número 2 determinamos el agua eliminada del evaporador. Listo.
Entonces nos vamos a la ecuación número 2. Ya, vamos a la ecuación número 2 y despejamos de acá M7. M7 va a ser igual a ¿qué? A M5 menos M6. Y bueno, de acá técnicamente ya poseemos todos los datos de información. Entonces, simplemente hago la diferencia, ¿no? Hago la diferencia y digo 6.666.17 menos 2.500, ¿no? Y esto me da un resultado de 4.166,67 kilogramos por hora. Listo, entonces ya tenemos nosotros esta información. Entonces, esta de acá llegaría a ser la respuesta para el inciso A. Debería ser la respuesta para el inciso A. Listo. Vámonos ahora con la masa de saturación en el cristalizador, ¿no? ¿Cómo determinamos esto de acá? Ojo, ¿no? Cuando hablamos de masa de saturación, estamos hablando de un estándar, no estamos hablando del total, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Aquí sí me van a ayudar por el tema de que es más complejo hacerlo en Excel. Hacemos uso de esta ecuación, ¿no? Voy a volverla a copiar por acá. Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Para determinar, ¿ya? La masa de saturación en el cristalizador, ¿ya? Usamos la ecuación de Charles. Listo. Y la ecuación de Charles, como tal, es la que podemos ver abajo, ¿ya? Muy bien. Ojo, ¿no? El problema me dice a 80 grados centígrados. La ecuación de Charles como tal tiene un rango de temperatura de 0 a 90. Muy bien, lo que voy a necesitar es que por favor alguno de ustedes pueda ayudarme con su calculadora y me diga cuánto es este valor. Bien, ¿alguno ya lo calculó de repente por ahí? Setenta y ocho coma 7366.
perdón, 78. 78,7366,8. Ya, 77 le vamos a poner. ¿Listo? Ya, ya. Perfecto. Entonces, con esto, técnicamente sabemos que de cada 100 gramos, ¿no es cierto? Existe esta cantidad de gramos de sacarosa que logra diluirse o logra saturarse a esa temperatura. Vuelvo a aclarar, esta es una ecuación cúbica, ¿no? Entonces, es interesante el comportamiento de la sacarosa. ¿Ya? Entonces, esto de acá llegaría a ser la respuesta al inciso B. ¿Ya? Ojo, ¿no? La pregunta está diciendo cuál es la masa de saturación, no nos está diciendo cuánta masa se ha saturado en el cristalizador, ¿ya? Simplemente me dice cuál es, ¿ya? Esto más que todo, este dato sirve como dato de laboratorio, es su finalidad, no tiene un objeto en el proceso como tal, ¿ya? Bueno, continuemos. Posterior dice, el flujo de alimentación de la caña de azúcar. Perfecto, queremos saber qué cantidad toca alimentar a de caña para poder eh, obtener los 1000 kilos, o sea, para mantener esta secuencia que se tiene en este punto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto de caña yo debo usar? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos determinando, ¿no? Entonces, con base en esta información, ¿qué es lo que se hace? Pues se sigue haciendo balance, no nos queda más que seguir haciendo balance. Vamos a hacer un balance en el filtro, ya como aquí lo tenemos ya en Tudango, vamos a hacerlo en el filtro. Lo voy a hacer aquí abajo, listo. Balance global en el filtro. Ojo, yo lo he colocado filtro para poder simplificar el montón de procesos, digamos, ¿no? De repente puede haber, yo que sé, un clarificador por ahí. Yo le he colocado filtro nomás, ¿ya? La secuencia es la misma, entrada menos salida más generación menos consumo igual a acumulación. No hay acumulación porque lo estamos trabajando en estado estacionario, no hay generación ni consumo porque estamos considerando que no hay reacción química. Entonces, entra el flujo másico 2 y sale 4i y 5. Entonces yo voy a hacerlo acá. Entra el flujo másico 2 y sale 4 y 5. Ya esta ecuación la llamaré 5 porque creo que ya he puesto 4 por ahí. Perfecto, ya está. Continúo haciendo la resolución como tal. ¿Qué datos tengo aquí yo? Yo tengo el dato 5, ¿no es cierto? Acabo de encontrarlo por alguna parte, aquí está. Pero además tengo el dato de 4, que me lo da, ¿no es cierto? Me dice que sale 1 tonelada, 152 kilos con 26, bueno, con una décima de 26, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente reemplazo. Ya, voy a reemplazar, voy a volver a copiar esto acá. Ya, entonces aquí va a ser 1152,26 era lo que decía. Y aquí salió, justo lo tenemos por acá, 6666. Un poco terrorífico ese número. Ya. Y bueno, lo tenemos así. ¿Ya? Y bueno, con esta información que tenemos acá, realizamos la suma y obtenemos como tal el resultado. ¿Qué será? Ahora vamos a ver si era 1152,26, 1152,26. Se va a hacer acá 1152,26
26 más 6666,67. Me da ese valor. 7.818,93 gramos por hora. Perfecto. Entonces yo ya tengo acá el flujo másico número 2. Entonces lo que puedo hacer es otro balance global para ver qué puedo determinar en el molino. Y ya si me falta datos, recién voy y empiezo a hacer balances parciales. ¿Listo? Entonces hacemos un balance global en los molinos. La misma situación, solamente que aquí, ¿cuál va a ser la temática? Perdón. Entra uno y sale 3i y 2, o 2 y 3. Entonces aquí entra uno, que es lo de la caña, lo que me interesa, y sale 2 y 3, ¿no? Vamos a poner con otro color, ¿ya? Y a este le vamos a poner con rojo, sí. Ajá, ecuación número 6. Perfecto, perfecto, ya. Seguimos de acá. Yo no tengo el flujo másico 1, tampoco tengo el flujo másico 3, pero sí tengo el flujo másico 2. ¿Qué es lo que me toca hacer como tal? Si me faltan datos, pues recién acudo a ver el tema de los balances parciales. Entonces voy a hacer un balance parcial. Voy a usar este mismo de acá para no estar incidiendo mucho con las unidades. Perdón. Aquí está, balance parcial para el azúcar en este caso, pero el molino. Perdón, no va a ser para el azúcar, va a ser para la fibra. ¿Por qué para la fibra? Si alguien pregunta. Vea que aquí tenemos disposición de datos de la fibra por el bagazo, tenemos disposición de datos de la fibra en el jugo de caña y aquí también tenemos la disposición de datos de la fibra. Sabemos que la suma de todo esto es 100%, entonces la diferencia me dará lo que vale Z, ¿no es cierto? Entonces yo voy a hacer ese análisis y diré, ¿no es cierto? X1 más Y1 más Z1 me debe dar ese valor, ¿no? Voy a hacer un poquito más pequeño porque si no, no me va a entrar. ¿Ya? Me debe dar 100%. O en su defecto me debe dar 1, ¿ya? Si es que yo lo manejo todo en decimales, es decir, 0,16, 0,25. Todo se lo divide entre 100. En este caso lo vamos a manejar en temas porcentuales, ¿ya? Entonces, si yo despejo Z1 de acá, ¿qué es lo que me va a quedar? La diferencia como tal va a ser, ya, la diferencia como tal será, voy a pasar al otro lado, a los variables, listo. Entonces simplemente reemplazo todo esto y el resultado de Z va a quedar a disposición, ¿cierto? Por ahí.
Mm, ya. Entonces, haciendo la diferencia, X vale 16% y Y vale 25. Lo que esto me da igual a, ¿qué es igual a esto de acá? 100 menos 16 menos 25, 59. Listo. Entonces ya lo tenemos acá. Entonces Z en el punto 1 vale 59%. Así siendo un poco más detallista en cuestión de cómo sale, ¿no? Para que usted sepa, 59%. Entonces, como le comentaba, vamos a hacer el análisis para la fibra por el tema de que tenemos disposición de datos en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Hacemos el análisis, ¿no es cierto? Aquí va a ser M1, basándonos en esta ecuación, ojo, ¿no? Simplemente a la ecuación global se le pone la fracción. Z le vamos a poner en el punto 1, aquí será M2, aquí será Z2, ¿no es cierto? Aquí será M3 y aquí será Z3. Ya, perfecto. Entonces no le vamos a poner una ecuación número 7. Ya, perfecto. Ahora, vea que aquí tenemos similitud de este dato con este dato. Si yo pudiese, de cierto modo, aquí despejar M3 y reemplazarlo acá, ¿cómo me quedaría? Veamos. M3 va a ser igual a M1 menos M2. Deberíamos una ecuación 8. Entonces, vea, lo único que hemos hecho acá es simplemente despejar M3. ¿Ya? Hemos despejado M3. Aquí está la ecuación 8 con la finalidad de poder hacer un reemplazo aquí en 7, en esta ecuación con este punto de acá. Entonces yo aquí pondré reemplazando ecuación 8 en ecuación 7. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto de aquí? Voy a copiar la ecuación 7 y aquí en 3 voy a copiar este pedacito de acá. Listo. Es lo que voy a hacer entonces aquí. Voy a redistribuir Z entre estos términos. Entonces aquí, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar de la siguiente manera. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hice? Simplemente hice una redistribución de Z a M2 y M1, ¿no es cierto? Z por M1, Z por M2. Perfecto, excelente. Entonces ve aquí lo interesante, es que ya lo he dejado en función de variables que sí conozco. Conozco M2, ¿no es cierto? Tengo Z3, tengo Z2 y conozco Z1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente voy desglosando de manera que pueda llevarlo todo a
a datos que sí conozco, ¿no? Esto lo voy a pasar al otro lado. Ya, perfecto. Y entonces ya quedó todo en función de esto, ¿no? Entonces, con base en esta información, lo que voy a hacer yo es factorizar toda esta información. Exactamente. Vamos a factorizar M1, que es lo que estamos haciendo. Sí, este punto, vuelvo a aclarar, es factorizado como M1 y M1, entonces factoricé y todo lo agrupé en un paréntesis, lo que no es común. Hacemos la misma situación en este otro punto, ¿ya? Y nos va a quedar aquí M2, Z2 y Z3. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que me resta hacer? Despejar M1, que es la cantidad de caña que se necesita para poder producir 1000 kilos de azúcar, ¿ya? Por hora. Perfecto. Entonces nos queda en función de estos datos de acá. ¿Qué es lo que hacemos? Reemplazamos simplemente. Ya tenemos toda la información que necesitamos. Entonces lo que vamos a hacer va a ser reemplazar. ¿Ya? Entonces conocemos M2. M2 es igual a ¿qué? M2 es igual a, aquí está, 7818,93. ¿Ya? Y Z2 es igual a ¿qué? Z2 es igual a 14%, ¿verdad? Entonces dividimos entre 100 y esto va a ser 0,14. Z3 es igual a ¿qué? Al 80%. Entonces dividimos entre 100 y esto será 0,80. Z1 es lo que habíamos determinado hace un momento. Será igual a 59%. Entonces esto será 0,59. Y Z3 nuevamente era 0,80, ¿no? Perfecto. Entonces, si usamos una calculadora de repente por ahí, sabremos qué cantidad necesitamos de caña para poder producir la tonelada de azúcar. ¿Alguien me puede ayudar de repente con el resultado para poder hacerlo más rápido? Pero si no, no pasa nada, que aquí igual lo podemos hacer. A ver, esto es igual a ¿qué? De 1818 puntos. No, Ingeniero, cuénteme. a mí me salió 24.573.78. A ver, venga, vamos a chequear. No lo he resuelto el ejercicio todavía, por cierto, ¿no? O sea, yo no soy ya, eso es lo que sale, está bien. Esto es lo que le salió, ¿no? Perfecto. Ajá. 24.573,78 kilogramos por hora. ¿Ya? Y vamos a hacerlo de caña de azúcar. ¿Ya? Se puso lento esto de aquí. Listo. Entonces,
Vea, para producir 1 tonelada necesitamos 24,5 toneladas de caña. Una barbaridad, ¿no? Una barbaridad. Pero está bien, es lo que dio el problema, es lo que dio y es algo lógico, razonable, ¿no? Por eso es que en una industria como tal tratan de ahorrar el máximo posible en todo su proceso. Porque aquí además uno lo dice, uno puede decir, no, wow, es demasiado, ¿no? Hay que ver el tema de costo, y hay que ver el tema de costo. En el costeo se ve si es sustentable o no es, ¿ya? Y como pues lo producen, pues tiene que ser sustentable, ¿no? Tiene que ser sustentable. Entonces, es la respuesta al inciso, si no me equivoco, era el inciso C. Listo. Listo, entonces interesante, ¿no? Para producir 1.000 kilos de azúcar, uno tiene que usar 24 toneladas, ¿ya? De caña de azúcar. Interesante, interesante relación. Uno podría decirlo incluso, ¿no? Por cada kilo de azúcar, ¿ya? Uno usa 24 kilos de caña. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, la verdad. Muy llamativo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el inciso C. Para el otro dato, ¿no? Simplemente hacemos uso de este dato de acá. ¿No? Entonces lo vamos a hacer un poquito por acá. ¿No? Entonces acá. Entonces, si nosotros queremos determinar si es o no es, digamos, ¿no? Lo voy a poner por acá de repente de manera textual para poder colaborarle para determinar si es óptimo de almacenamiento. Se calcula, no me acuerdo qué escribir, el factor de seguridad. Listo. Perfecto. Entonces, y el factor de seguridad está dada por esta ecuación. Pues, según los datos que tenemos, es lo que dice. 0,055 de contenido de humedad y 99,7. Perfecto. Y esto es igual a, alguien me ayuda con su calculadora por ahí de repente que tenga mano mientras termino de hacer esto. ¿Cuánto salió el factor? 0,183. Ya 0,18, ¿no? Entonces, ¿es bueno o no es bueno? Recuerde que la referencia, ¿cuánto es? 0,3, ¿no es cierto? Si es mayor o igual a 0,3, no se encuentra óptimo a ser almacenado, pero si es menor, se encuentra óptimo para ser almacenado. Lo que significa que este valor que técnicamente ya redondeado es 0,2, podría decirse que es óptimo de almacenamiento. Por lo tanto, producto, ya. Cuando acabe la reunión nos volvemos a conectar ya, por favor, para poder finalizar bien. Tengo aquí que falta menos de 1 minuto. Entonces, así que nos volvemos a conectar. Entonces, la respuesta como tal aquí, esta es la respuesta para el inciso A, B, C, D. Perfecto. Listo. Bueno, este es uno de los ejercicios más cortitos que pueden haber sobre estos problemas.
lo hemos hecho un poco largo por el tema de que hemos reemplazado y esas cosas, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Entendieron?